Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la comunidad universitaria de la Facultad Integral del Norte y al público en general. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien, doctor. Perfecto. Agradecer al doctor Ronald Vilca como director de nuestra carrera de medicina por la invitación y obviamente contentos, aunque sea desde el escenario de lo virtual, para compartir esta semana de medicina. Cuando el doctor Vilca me pidió que haya elegido un tema para compartir con la comunidad universitaria, se me vino a la mente este tema de corazón de mujer. Probablemente se han debido preguntar, deben tener la duda si el corazón de una mujer es diferente al corazón de un hombre desde el punto de vista estructural. Seguramente que esa es la impresión que tienen. Sin embargo, si bien hay algunas diferencias que son importantes, como por ejemplo el tamaño del corazón de una mujer es un poco menor, 300 gramos pesa el corazón de un hombre, 250, 270 el corazón de una mujer. La cantidad de sangre que eyecta en cada minuto es menor en la mujer que en el hombre, pero probablemente estos dos elementos no sean los más importantes en cuanto al tema en sí. Quiero decirles que este tema está enfocado fundamentalmente a la prevención cardiovascular en la mujer. Lo he tocado este tema por la importancia y no me voy a referir a lo que es en sí la enfermedad cardiovascular, sino la intención de este tema es despertar el interés por la enfermedad cardiovascular en las mujeres, concienciar a la población la importancia, la carga, el peso que significa la enfermedad cardiovascular para la mujer. Por esa razón lo elegí el tema. Y miren, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Si nosotros nos fijamos en esta diapositiva, la cantidad, el impacto que causa la enfermedad cardiovascular en las mujeres es muy grande. Y se nota muy bien que se mueren más mujeres por enfermedad cardiovascular que por el cáncer de mama. En esta diapositiva quiero resaltar algo muy importante, fundamentalmente dirigido a lo que es la prevención, y es la finalidad de esta charla. Hay que cambiar el concepto, hay que sacarse de la mente, la mujer tiene que sacarse de la mente que la principal causa de muerte sea el cáncer de mama o el cáncer de matriz. Lo que está matando a nuestras mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Cuando uno habla de enfermedades cardiovasculares se está refiriendo a dos problemas fundamentales, que es el ataque cardíaco y la embolia cerebral. Las estadísticas mundiales muestran esta triste realidad. Todavía en la mente de las mujeres se piensa que el ataque cardíaco es solo patrimonio de los hombres. Y ese es un concepto que tiene que, digamos, tiene que
dejarse de un lado, porque si bien el infarto es más frecuente en los hombres que en las mujeres, pero cuando la mujer está en etapa premenopáusica, resulta que la tasa de infartos y la muerte por ataque cardíaco en las mujeres se duplica cuando la mujer llega a esa etapa de la menopausia. Por esa razón yo a mis estudiantes les digo, si bien el ataque cardíaco es más frecuente en los hombres, pero las mujeres son las que más se mueren por ataque cardíaco. Por muchos motivos que vamos a ir viendo. Cualquier estadística que uno busca dentro de la literatura mundial, se puede observar que las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en relación a otras enfermedades, como el cáncer, las enfermedades respiratorias, los accidentes, otras como el VIH-Sida. Es decir, no hay punto de comparación de la enfermedad cardiovascular con otras enfermedades. Definitivamente, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en todos los países. Simplemente para mostrarle una realidad de España, y dice acá, 10.000 mujeres mueren más que hombres al año, un 55% mujeres y un 45% hombres. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular que incluye el ataque cardíaco y la embolia cerebral debe ser una preocupación para las mujeres. Se debe cambiar, y esa es la finalidad de la charla, concienciar a la mujer que debe preocuparse por su salud cardiovascular. De igual forma, causa 10 veces más muertes que el cáncer de mama. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en muchos países. Ustedes dirán, pero son países del primer mundo, de Estados Unidos, de España. Y miren ustedes que donde el sistema de salud es extremadamente, es decir, es un sistema de salud que con todas las condiciones para poder atender a nuestras mujeres. Sin embargo, ¿qué se puede decir en países pobres donde la mujer tiene poco acceso al sistema de salud? La Organización Mundial de la Salud cada año elabora estrategias para poder intentar reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Ocurren 10 muertes por enfermedades cardiovasculares, por una muerte por cáncer de mama. Es decir, la mujer más se preocupa del cáncer de mama, más se preocupa del cáncer de cervix y descuida la salud cardiovascular. Ese concepto tiene que ir mejorando en nuestras mujeres, y por esa razón debemos empezar inclusive desde el ámbito familiar, el ámbito escolar, pasando por las aulas universitarias. Es necesario que el profesor, es necesario que el estudiante cambie ese concepto, porque definitivamente lo que más mata a nuestras mujeres son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué pasa en América Latina? Cada 9 minutos muere una mujer por enfermedad cardiovascular en América Latina. El año pasado, en un congreso internacional en México, estas palabras textuales fueron dadas por una cardióloga mexicana que decía
que cada 9 minutos moría una mujer por enfermedad cardiovascular en América Latina. En nuestros países vecinos, de igual forma, y para no hacerlo largo la exposición, en todos los países vecinos las enfermedades cardiovasculares superan en creces a eso que la mujer tiene en mente de que lo más importante es el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Sin embargo, nuestras mujeres más se mueren por enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ir viendo cuál es el motivo. El 80% de los casos de ataque cardíaco y de embolia cerebral se deben a estos 4 factores de riesgo: la diabetes mellitus, el problema del colesterol elevado, el consumo de tabaco y la presión alta. El 80%. Sumado a la obesidad. Pero estamos hablando de corazón de mujer, por lo tanto quiero enfatizar que estos 4 factores de riesgo cardiovascular que causan el 80% de los casos de ataque cardíaco y de embolia cerebral tienen una connotación muy diferente en la mujer. La mujer diabética quintuplica el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Lo propio lo hace el colesterol, lo propio lo hace el consumo de tabaco, lo propio lo hace la hipertensión arterial. Es decir que estos 4 factores de riesgo son más deleterios para el corazón de una mujer. Y por esta razón es que las mujeres se mueren, la tasa de mortalidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Las estadísticas dicen que el ataque cardíaco es más frecuente en los hombres, pero cuando una mujer sufre un ataque cardíaco tiene más chance de morirse que un hombre, por muchos motivos que al final los voy a enfatizar. Se han clasificado los factores de riesgo cardiovascular en modificables y en no modificables. Como dije, estos factores de acá están asociados al ataque cardíaco. Sin embargo, hay factores que no los podemos modificar. El género, o sea, el ser hombre o el ser mujer, la edad. La mujer tiende a infartarse 10 años más tarde que los hombres. Por eso es que la mujer cuando llega a la menopausia tiene más riesgo de morirse. Primero, porque la mujer le echa mucho la culpa a la menopausia, porque los síntomas de un ataque cardíaco en la mujer no son tan típicos como los síntomas de un ataque cardíaco en el varón. Y por esa razón acude muy tardíamente al médico, porque se mezclan los síntomas de la menopausia con los síntomas del ataque cardíaco. Es decir, la edad le imprime, es un factor que no se lo puede modificar y por esa razón es que la mujer tiende a infartarse en la menopausia. La herencia es otro factor no modificable. Importantísimo que se tome en cuenta, que la mujer tome en cuenta que cuando hay historia familiar de un ataque cardíaco, de una embolia cerebral, ella está en riesgo. Y peor si tiene factores de riesgo cardiovascular. Cuando se asocia el consumo de tabaco con la diabetes, se quintuplica el riesgo del ataque cardíaco. ¿Por qué resaltar el consumo de tabaco en la enfermedad cardiovascular? Porque el consumo de tabaco ha dejado de ser un signo de virilidad. Actualmente las estadísticas mundiales dicen que las mujeres fuman más que los hombres. Una mujer, si consume tabaco y es diabética, tiene mucho más riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Pero el consumo de tabaco tiene una relativa ventaja en cuanto al ataque cardíaco, porque se sabe que los que consumen tabaco tienden a infartarse a edades más jóvenes. Y como la edad es un factor no modificable,
Por lo tanto, pueden sobrevivir a un ataque cardíaco, aunque no siempre, pero pueden sobrevivir. No es lo mismo sufrir que una mujer sufra un ataque cardíaco a los 40 años por ser fumadora, que lo sufra ese evento a los 60 años. De todas maneras, por donde uno lo mire, el consumo de tabaco es muy dañino para el corazón de la mujer y lo es más para ella que para los hombres. Por esa razón es que las mujeres se mueren más por ataque cardíaco teniendo los mismos factores de riesgo. Es decir, si yo coloco un hombre y una mujer que consumen tabaco, la mujer va a tener más riesgo de morirse que el hombre, porque estos factores de riesgo son más deleterios para el corazón de la mujer. Como estamos hablando de un ataque cardíaco, el ataque cardíaco se produce porque una de nuestras arterias coronarias, con el pasar del tiempo, se va obstruyendo, esa arteria va disminuyendo el calibre, se va acumulando grasa dentro de las arterias, grasa, calcio, colesterol, y cuando esa obstrucción supera el 85%, ya no puede pasar sangre, es cuando viene el ataque cardíaco, que puede ser mortal. Y como hemos dicho, la mujer tiene más chance de morirse por un ataque cardíaco cuando se interna. Y peor si no llega a tiempo. Por lo tanto, el mensaje es que la mujer tiene que cuidar su salud cardiovascular. Esa es la actitud de una mujer cuando sufre un ataque cardíaco. ¿Cuál es lo típico de esta diapositiva? Primero, que es una mujer menopáusica, está en la etapa menopáusica. Por lo tanto, eso es lo habitual. Es habitual, lo más frecuente es que la mujer sufra de un ataque cardíaco cuando llega a la menopausia, porque la menopausia es un factor de riesgo independiente de los otros factores de riesgo. Estábamos hablando de hipertensión, de diabetes, colesterol y consumo de tabaco. Pero cuando la mujer llega a la menopausia, aún sin tener esos otros factores de riesgo, está con mucho chance de sufrir un ataque cardíaco. Y la otra característica de esa diapositiva es la imagen que la mujer pone, tiene una facies de dolor, de angustia, se pone la mano al pecho. Habitualmente el ataque cardíaco ocurre cuando hace un esfuerzo, pero el infarto puede despertar a la mujer por el dolor. Esto es lo más, vamos a decir, lo más clásico, es decir, lo que uno espera como médico, que la mujer sufre el ataque cardíaco cuando llega a la menopausia. Pero ¿qué pasa? Dice la diapositiva, el infarto tiene rostro de mujer. Eso no lo digo yo, lo dice la estadística mundial, de que al haber un aumento de la tasa de prevalencia de presión alta, de diabetes, de colesterol, de consumo de tabaco, las estadísticas se están invirtiendo. Es decir, hay más prevalencia de estos factores de riesgo en la mujer. Y por supuesto que si es una mujer que ha sufrido de cualquiera de estos factores de riesgo y llega a la menopausia, obviamente tiene más riesgo de llegar a sufrir un ataque cardíaco. Fíjense ustedes que hay un concepto distorsionado de la mujer que obviamente no es culpa de ella, es producto de la sociedad en sí, porque cuando la mujer llega a la menopausia, ¿qué es lo que cuida? O sea, ¿qué es lo que se hace una mujer cuando está llegando a la menopausia? Cuida su salud sexual. De lo que está preocupada esa mujer es de la osteoporosis, está preocupada que tenga un cáncer de endometrio, está preocupada de estos síntomas, pero ¿de qué se va a morir esta mujer en la etapa de la menopausia? De la enfermedad cardiovascular. Porque la enfermedad,
La menopausia, el déficit estrogénico, es muy deleterio para la mujer. La mujer vive por sus hormonas. Cuando los ovarios dejan de producir hormonas, prácticamente la mujer empieza a sufrir muchos problemas. Y dentro de esos muchos problemas es la enfermedad cardiovascular la que tiene que cuidar la mujer menopáusica. Cuando supera los 52 años, los 55 años, porque la menopausia viene entre los 48 y los 52 años, la mujer, además de preocuparse de la salud sexual, es decir, cuando digo sexual me refiero a la matriz, es decir, a la mama, no debe descuidar de hacerse un chequeo cardiovascular. Y ese concepto es el que pretendo despertar el interés, el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular. Tenemos que cambiar ese mapa mental de que nuestras mujeres más se mueren por el cáncer de mama o por el cáncer de matriz. Y esto es parte también de las políticas sanitarias que tienen que cambiarse. Y uno se pregunta entonces, ¿en quién es más frecuente la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular? Seguramente que hasta este momento nosotros pudiéramos pensar de que es el hombre, y en realidad la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, está invirtiendo las estadísticas y nuestras mujeres ahora sufren más de enfermedad cardiovascular que el hombre. Por lo tanto, es muy importante. ¿Y por qué la necesidad de que las mujeres se controlen o se hagan un chequeo de presión alta? Porque fíjense ustedes que cuando la presión arterial, la presión diastólica, la presión mínima disminuye, se disminuye el riesgo en un 25% para la enfermedad cardiovascular, es decir, para el ataque cardíaco, y disminuye un 40% para la embolia cerebral. Una mujer cuando llega a la menopausia tiene más riesgo de sufrir no solamente el ataque cardíaco, sino la embolia cerebral, porque per se la menopausia ya se asocia a hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es más deleteria para el corazón de la mujer. Las enfermedades cardiovasculares son fruto de la vida moderna. Esto es lo que ha cambiado la salud cardiovascular de la gente. La obesidad es más frecuente en las mujeres. La hipertensión arterial también está siendo más frecuente en las mujeres. La diabetes mellitus es más dañina en la mujer. En Santa Cruz de la Sierra, la prevalencia de hipertensión arterial es de 27%. La prevalencia de obesidad es del 30%. Y la prevalencia de la diabetes está con el 11%. Y es tan dramático, el impacto es tan grave porque estos 4 factores de riesgo, como decía anteriormente, son más deleterios para el corazón de la mujer. Por lo tanto, es importante controlar que la mujer sepa de sus factores de riesgo cardiovascular. Ahora, es siempre una tragedia cuando una mujer es relativamente joven, que no está en la menopausia, tiene una muerte súbita. Y la gente dice, pero ella era sanita, ella nunca se la vio, que tenía presión alta, que tenía diabetes, que tenía colesterol. Esa mujer premenopáusica que se muere por un ataque cardíaco puede ser por un problema relativamente frecuente, que no es un factor de riesgo, no es el factor de riesgo habitual, el que habíamos dicho, hipertensión, diabetes, colesterol, consumo de tabaco. Esta es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia en las mujeres obesas, premenopáusicas, que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Ustedes van a escuchar muchas mujeres que cuando van al ginecólogo porque tienen alteraciones menstruales o tienen dolores durante la regla, pueden tener quistes en los ovarios. Y a esto se llama el síndrome de ovario poliquístico. Y este síndrome de ovario poliquístico en la mujer obesa
pone en riesgo la salud cardiovascular, porque está muy asociado a hipertensión arterial, a obesidad, a resistencia a la insulina. Generalmente son mujeres que tienen obesidad central, obesidad abdominal, porque es la más dañina. La obesidad abdominal es la más dañina porque está asociada a hipertensión, a diabetes, a resistencia a la insulina. Por lo tanto, la muerte en una mujer joven premenopáusica con obesidad puede deberse a este fenómeno del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el concepto que debe tener la mujer es que cuando tiene obesidad y tiene dolores en el pecho o tiene algunas molestias, tiene que pensar que además de ir al ginecólogo, porque puede tener estos trastornos menstruales, debe visitar, debe preocuparse de su salud cardiovascular porque puede sufrir un ataque cardiovascular. Este síndrome de ovario poliquístico, múltiples quistes en los ovarios, es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva. Son mujeres premenopáusicas y por eso es que llama la atención al entorno familiar o a las amistades cuando una mujer relativamente joven, 40 años, 45, premenopáusica, se muere por un ataque cardíaco, por una muerte súbita cardíaca. Y si nos remontamos, fíjense cómo la lactancia materna, ¿por qué está habiendo más enfermedad cardiovascular en nuestras mujeres? Porque la mujer, por la vida moderna, por haberse incorporado al trabajo, ha dejado de practicar lo que se llama la lactancia materna. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué relación tiene la lactancia materna con la enfermedad cardiovascular? Tiene relación. Tiene mucha relación la lactancia materna. Se sabe que las mujeres que han lactado, que han dado de lactar a sus niños, tienen menos riesgo de tener un ataque cardíaco en el futuro. Por esa razón, tanto la Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna, porque principalmente, además de ser vital para el niño, también tiene menos riesgo, fíjense, de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión arterial e incluso el cáncer de mama. Por lo tanto, el que una mujer deje de practicar la lactancia materna la coloca en riesgo. Y por esa razón es que hay muertes cardiovasculares en edades jóvenes. Y cuando uno hace la historia clínica, o sea, uno investiga a esa mujer cuántos hijos tiene, seguramente que va a haber esta historia de que sustituyó la lactancia materna por la lactancia artificial. La menopausia, lo que decíamos, definitivamente los cambios metabólicos en la menopausia disminuyen la función cognitiva. La mujer posmenopáusica disminuye la actividad física, disminuye el gasto de energía, y por esa razón es que la mujer gana peso, se genera la obesidad, se genera la diabetes, se genera la hipertensión, y mismo la menopausia, como por el déficit estrogénico, produce ya trastornos cardiovasculares, y como se asocia a esto, pues obviamente la prevalencia del ataque cardíaco es mayor en esta etapa de la vida de la mujer. El embarazo. La tasa de fertilidad de la mujer latina pues es 5 a 7 hijos. Las mujeres latinas son muy fértiles, ¿no? Por esa razón es que también se ha estudiado mucho y se sabe que estos factores que son no tradicionales, cuando hablamos de factores tradicionales estamos hablando de hipertensión, diabetes, colesterol y consumo de tabaco. Estos factores que no son tradicionales son los que también en el curso de la investigación se ha visto que a mayor tasa, a mayor embarazo que tiene la mujer, tiene más riesgo de la enfermedad cardiovascular, porque se sabe que por cada embarazo son 2 kilos más de peso, que es un factor adicional para la aparición de la diabetes. Y por el hecho de que muchas mujeres, es decir,
Muchas mujeres durante el embarazo hacen preeclampsia y esa preeclampsia, si no se controla, queda la hipertensión arterial como una enfermedad para toda la vida. Entonces, la hipertensión de esa mujer que se embarazó a los, qué sé yo, a los 22 años, hizo una preeclampsia, si no se controla esa hipertensión arterial, cuando llega la menopausia se van a asociar dos factores de riesgo, que son la menopausia como tal y la hipertensión arterial. Entonces, hasta aquí es lo que quería mostrarle, que hay que sacarse de la mente de que la principal causa de muerte en las mujeres es el cáncer de mama y es el cáncer de cervix. No quiero decir que estas dos patologías sean importantes, pero obviamente la mujer no debe descuidar su salud cardiovascular. Y por esa razón, desde el año 2009, la Federación Mundial del Corazón, a través de la Asociación Americana del Corazón, han iniciado una iniciativa para promover en todos los países la salud cardiovascular. Hay un logo para promover salud a nivel cardiovascular y entonces todos los países miembros de la Federación Mundial de la Salud elaboran sus propias estrategias. En febrero nos ponemos de rojo por la mujer. Cada país elabora sus propias iniciativas para promover, para despertar, para concienciar a la comunidad de que la salud cardiovascular no debe descuidarse en la mujer. La mujer debe medirse el perímetro abdominal, debe medirse siempre el colesterol, debe medirse el azúcar, debe medirse la presión alta, cuando a medida que se va haciendo más vieja, entonces, por lo tanto, es importante poder pesquisar a tiempo. Fíjense que en todos los países, cada año, se promueve una iniciativa para poder despertar el interés. Cuida tu peso, cuida tu corazón. Entonces, esta es una iniciativa desde el año 2009 y en todos los países, para poder despertar, para poder concienciar sobre el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en la mujer, se elaboran estas estrategias. El año pasado nuestra Sociedad Cruceña de Cardiología invitó a cardiólogos de talla internacional para hablar sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema que no es como para preocuparse, es un problema muy grave. Yo creo que al finalizar esta clase, esta presentación, mi interés no era mi preocupación hablarles del ataque cardíaco. Mi preocupación era despertar el interés, intentar concienciar a la población femenina de que cuiden su salud cardiovascular. Si tienen alguna pregunta, pues podemos compartirla. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado y finalmente decirle lo siguiente. Las mujeres se mueren más por problema cardíaco, primero porque no saben que la principal causa de muerte es el ataque cardíaco. Las mujeres le echan mucha culpa a los síntomas de la menopausia porque se confunde mucho con el ataque cardíaco. Habitualmente las mujeres llegan tarde a la consulta con el médico, principalmente por esto que confunden los síntomas. Y fíjense que la investigación también ha sido culpable. ¿Por qué? Porque cuando se hacían estudios de los ataques cardíacos, solo el 20% participaba. La mujer solamente participaba en un 20 a 30%. La mayor parte
de los pacientes que se enrolaban para hacer los estudios de investigación, solamente el 20 a 30% eran mujeres. De manera que la ciencia también ha facturado ese hecho de que la mujer piense que el problema cardíaco es un patrimonio de los hombres. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en la investigación, hay que trabajar mucho en la prevención. Tenemos que despertar el interés desde el ambiente laboral, desde el ambiente del hogar, desde el colegio, de la universidad, hablando de salud cardiovascular. Y finalmente decirles que por lo menos la mujer tiene que hacerse un chequeo de presión arterial, de colesterol y del azúcar, por lo menos cada 5 años. Tampoco es conveniente hacerlo muy periódicamente. Pero cuando llega la menopausia, esa mujer tiene más necesidad de buscar una atención para la detección de su salud cardiovascular. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted por su participación y por el tiempo. Pedirle en este momento que los micrófonos los podamos activar para que cualquier persona que en este momento esté en sala puedan preguntar activando el micrófono y su cámara temporalmente y así hacer las preguntas directamente al vivo. Adelante, por favor, para todos quienes están en este momento para que puedan hacer sus preguntas necesarias. Mientras vemos ello, darle las gracias que lo tenemos en sala al conferencista que nos acompañó hace 2 horas atrás, el doctor Wilber. Gracias, doctor, por su participación también, por estar presente en la conferencia en esta ocasión con el doctor Solís. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Será que lo que son los métodos hormonales pueden influir de alguna manera en lo que induzca a una hipertensión, a un infarto con el tiempo, como decía el doctor? Cuando, por ejemplo, usan métodos anticonceptivos hormonales por años, digamos. Bueno, sí, eso está demostrado ya desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal amerita que cuando el ginecólogo le indique una terapia de reemplazo hormonal, porque la mujer tiene síntomas de la menopausia que la agobian, es importante y habitualmente los ginecólogos lo hacen, que tienen que hacer un chequeo con el cardiólogo por el hecho de que la terapia de reemplazo hormonal está asociada a un aumento de la presión alta, a mayor trombogenicidad, es decir, hay más tendencia a hacer trombosis. Peor si la mujer tiene historia de hipertensión, de diabetes o de colesterol. Y si hablamos de mujeres que están en tratamiento hormonal con métodos anticonceptivos, digamos, en etapa reproductiva, por un control digamos, de la natalidad, entonces también es necesario porque pueden dar problemas los anticonceptivos. Siempre es importante el chequeo, digamos, identificar si hay algún factor de riesgo cardiovascular. Carola, gracias por su pregunta. ¿Alguien más, por favor, que quisiera hacer uso del micrófono puede activarse en este momento? Recibo una pregunta vía interna de parte de Franco Álvarez. Dice, doctor, una mujer que vive por más de 20 años con una persona fumadora, ¿es el mismo factor de riesgo que una persona fumadora activo? ¿O qué relación existe, por favor? Sí, tiene relación, o sea, el fumador pasivo comparte los mismos riesgos del fumador activo. Eso está ya demostrado que
vivir con el fumador activo tiene el mismo riesgo, es decir, hay mucho riesgo de, si no es una enfermedad cardiovascular, pues es un cáncer de pulmón, digamos, ¿no? Gracias, Franco, por su pregunta y gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer uso? Perdón, me llega otra pregunta interna. Raquel pregunta, ¿cómo podemos tratar la hipercolesterolemia? La hipercolesterolemia se trata de dos formas. La dieta es muy importante, hay que reducir todos los alimentos que, con grasa, digamos, todos los alimentos enlatados, embutidos, alimentos procesados. Y si eso no mejora, pues obviamente hay varios medicamentos que pueden combatir la hipercolesterolemia. Pero el impacto que tiene la hipercolesterolemia en relación a la enfermedad cardiovascular depende de otros factores. No es lo mismo tener un colesterol alto en una mujer, por ejemplo, de 30 años que en una mujer de 60 años. O sea, la edad siempre imprime peor pronóstico, digamos. Entonces, ha de depender si el problema del colesterol es en una mujer joven o es en una mujer mayor. Y obviamente, si ese colesterol alto también se asocia a otros factores de riesgo. Por ejemplo, tener colesterol alto con hipertensión o colesterol alto con diabetes, eso agrega más riesgo. Es decir, mientras más factores de riesgo tiene uno, más riesgo tiene de tener una enfermedad cardiovascular. Hay valores que uno tiene que conocer para tratar el colesterol. No es con cualquier valor que uno debe tomar medicamentos para reducir el colesterol. Hay medicamentos muy eficaces y eso es resorte del profesional que tiene que hacer una valoración bien hecha, digamos, para ver qué medicamento va a recibir. De todas maneras, la gente mucho se preocupa y piensa que tener que dolores de cabeza, que mareo, que cansancio, se deban al problema del colesterol. Tener el colesterol alto generalmente no provoca ningún síntoma, es asintomático el problema del colesterol elevado. Por eso es la necesidad de hacerse el análisis de sangre. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Usted en sus años de experiencia ha tenido la oportunidad tal vez de entrar, no sé, a una cirugía de una mujer embarazada en la cual es de edad multípara, preeclámpsica, digamos, de estar ahí en la cirugía o no? Quería saber más o menos, porque a veces cuando las presiones son altas, a veces es necesario que entre un cardiólogo en la cesárea. ¿Ha tenido usted la oportunidad? Bueno, usted está hablando de preeclampsia o de eclampsia, ¿no? Generalmente esa es una indicación de cesárea, el ginecólogo entra, saca el producto y habitualmente se acaba la hipertensión arterial, ¿verdad? Porque la hipertensión es por el embarazo en sí, por el estado de preeclampsia o de eclampsia, ¿no? Habitualmente no es necesario que entre el cardiólogo, salvo que además del problema de la preeclampsia o la eclampsia, tenga algún problema cardíaco la mujer, pero habitualmente en las preeclampsias severas, cuando la presión está muy alta, más de 160, 100, y es una preeclampsia y peor si llega a convulsionar, porque en ese caso ya se habla de eclampsia, generalmente quien soluciona el problema es exclusivamente el ginecólogo. Saca el producto y prácticamente la presión alta empieza a descender. Si no lo hace en 24 horas, pero paulatinamente con los antihipertensivos se va a mejorar su presión alta. Pero esa mujer sí tiene que ser vigilada posteriormente porque un 5 a 10% de esas mujeres que hacen preeclampsia o eclampsia pueden quedarse para toda la vida con hipertensión arterial. Y es una de las causas de hipertensión en mujeres jóvenes, porque la preeclampsia se produce más en mujeres primíparas, en las que por primera vez se embarazan, en embarazos gemelares, o mujeres que se embarazan y tienen obesidad.
Gracias, doctor. Adelante, si más alguien la pregunta, mientras hacen uso en el micrófono, leo una pregunta más, doctor, de parte de Franco. Pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos se necesita de exposición de un fumador pasivo para que de un fumador pasivo para que sea considerado como un factor de riesgo cardiovascular? Mira, eso es independiente, ¿no? De muchos factores. Es decir, por ejemplo, la edad. A medida que, es decir, el daño del tabaco es más lesivo para, no solamente para el corazón, sino para el pulmón, a mayor edad, digamos. Pero también no es menos cierto que cuando a temprana edad, si la persona empieza a fumar, también no deja de ser más dañino. La ventaja que tiene el hecho de abandonar el consumo de tabaco, y esto es muy importante, probablemente lo más importante de este factor de riesgo del consumo de tabaco es el hecho de que es un factor de riesgo modificable. Se sabe que el paciente que deja de fumar, se dice que al año de haber abandonado el hábito, está en las mismas condiciones de un no fumador. Por esa razón es que la Organización Mundial de la Salud tanto insiste en que los médicos le digan a sus enfermos que dejen de fumar, porque se le quita el riesgo. No es como la diabetes mellitus. Prácticamente ahora la investigación ha demostrado que la diabetes mellitus no es un factor de riesgo modificable, es decir, por más que yo controle los niveles del azúcar, el diabético siempre va a tener riesgo. Es más, un diabético se lo considera como un portador de enfermedad cardiovascular. Por esa razón es tan dañina la diabetes y peor si se asocia con el consumo de tabaco. Entonces, no sé si ha quedado claro, pero esa es la ventaja de abandonar el consumo de tabaco que le quita el riesgo cardiovascular. De parte de Yulisa Alanés, pregunta lo siguiente. ¿Cuáles serían las causas o los factores incluidos de que una mujer padezca o tenga el síndrome de ovario poliquístico? ¿Y hay algún tratamiento o no? ¿Tiene cura en mujeres de 20 años en adelante? El síndrome de ovario poliquístico tiene dos vertientes, tiene dos causas. Puede ser, hay mujeres que pueden nacer con este problema, pero la mayor parte de las veces está asociado a la obesidad. Es decir, y si está asociado a la obesidad, este síndrome de ovario poliquístico tiene un tratamiento y es bastante positivo. Es decir, las mujeres tienen que controlar su obesidad, tienen que consultar al ginecólogo y el ginecólogo le va a indicar un tratamiento hormonal y habitualmente es muy positivo el tratamiento. Es decir, hay drogas que pueden reducir el tamaño de los quistes, pero en el otro extremo, al otro lado de la moneda, el cardiólogo lo que va a hacer y el endocrinólogo va a controlar la obesidad, va a controlar la hipertensión, y mismo hay drogas eficaces. Una de las drogas más bondadosas que se utiliza para tratar el síndrome de ovario poliquístico es la metformina, que es una droga que baja los niveles de glicemia, muy utilizada por los endocrinólogos para la diabetes, para la obesidad, pero que tiene un efecto bondadoso para las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, mujer obesa que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene que visitar a su ginecólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo y puede controlarse el problema. Tenemos una pregunta más, bueno, tenemos tres más. Pregunta Miguel Gabriel. ¿Cuál es el riesgo de un ataque cardíaco de una mujer con Chagas, por favor? Son raros los pacientes con Chagas que sufren ataque cardíaco. La literatura mundial dice de que los pacientes con Chagas, habitualmente sus arterias coronarias están limpias, más bien están dilatadas, al contrario de la población que tiene hipertensión, diabetes, colesterol, que las arterias se obstruyen.
No es frecuente el ataque cardíaco, o sea, el ataque cardíaco como ataque cardíaco porque se tapa una arteria del corazón en los pacientes con Chagas. La mortalidad del Chagas no es por ataque cardíaco. La mortalidad del Chagas es porque el corazón se crece, ya no bombea sangre y porque el tripanosoma cruzi genera mucha arritmia. O sea, los pacientes se mueren, un 40%, 50% de los pacientes con Chagas se mueren por una muerte súbita, y esa muerte súbita, aún estando durmiendo, el enfermo puede hacer una muerte súbita porque el tripanosoma cruzi daña el sistema eléctrico del corazón, produce necrosis, es decir, mata el tejido miocárdico, que es lo más importante, y se mueren los enfermos. Pero no es habitual el infarto cardíaco, el ataque cardíaco en los pacientes con Chagas, a no ser que el paciente, además del Chagas, sea diabético, tenga hipertensión, sea obeso, o sea un consumidor de tabaco. En ese caso se puede asociar, pero no es por el Chagas en sí. Okay. Pregunta Norma. Disculpe la pregunta. Una mujer que es asmática, ¿qué probabilidad tiene a sufrir ataque cardiovascular? Generalmente los pacientes con asma, su causa de muerte no es el problema, no es el ataque cardíaco. Son problemas muy diferentes. Bueno, cuando viene un ataque de asma, el pulmón entra en hipoxia, es decir, no llega oxígeno. El corazón puede sufrirlo, la hipoxia, digamos, pero no es habitual, no es una causa frecuente de muerte el ataque cardíaco en los pacientes con asma. A no ser, como decía anteriormente, que tenga asociado, que eso sí puede ser posible, que además del problema asmático tenga problemas de hipertensión, de diabetes, de colesterol y el consumo de tabaco. Lo que tenemos que meternos a la cabeza es que el 80% de los ataques cardíacos se deben a uno o más de estos 4 factores de riesgo. Y en una mujer, cuando llega la menopausia. Pregunta Viviana Oliva. Se dice que los anticonceptivos orales son un factor de riesgo. ¿Tienen el mismo riesgo los inyectables y los implantes para desarrollar enfermedad cardiovascular? Lo que está muy asociado de la terapia anticonceptiva, sea de anticonceptivos orales o sea de terapia parenteral, es decir, las hormonas que se colocan por vía intramuscular, están asociadas a presión alta y a trombogenicidad, es decir, hay mayor riesgo de trombosis. Pero eso es menos frecuente en mujeres jóvenes, digamos. Si la mujer que toma un método anticonceptivo tiene más riesgo a mayor edad. Es decir, no es lo mismo a los 20 años que tomar a los 30 años o a los 40 años. O sea, la edad, los factores que se asocian es lo que imprime el riesgo, digamos. Y bueno, ahora la terapéutica en este campo de la ginecología, hay muchos anticonceptivos que solamente tienen una composición, porque antes tenían una doble composición o dosis altas de hormonas. Eso ha mejorado bastante. De todas maneras, si yo tengo una paciente con factores de riesgo cardiovascular y necesita una planificación familiar, lo mejor es la T de cobre. Es el mejor método porque todos los anticonceptivos, llámense orales o parenterales, pueden asociarse a un riesgo cardiovascular. Y como les digo, se suma, hay un efecto sumativo de si es hipertensa, si es obesa, si no tiene actividad física, que si es fumadora, tiene más riesgo. O sea, para que una mujer tome un anticonceptivo, tendría que hacer más actividad física, abandonar el hábito tabáquico, controlarse la hipertensión, porque sería mucho riesgo tomar un anticonceptivo siendo hipertensa, por ejemplo. Eso ya lo contraindica. Y entonces, ahí la opción es la T de cobre. El dispositivo intrauterino es lo mejor para una mujer. Peor si es una mujer, como les digo, que tiene factores de riesgo cardiovascular. Dina Bedia pregunta. Buenas noches.
Debido a que una mujer de 28 años puede sentir dolor en forma de punzones constantes a la altura del corazón. Lo más probable es que eso no sea nada relacionado con el corazón. Hemos dicho que una mujer, para que tenga un ataque cardíaco, tiene que llegar a la menopausia. Es decir, es raro un infarto cardíaco antes de la menopausia, salvo que tenga factores de riesgo cardiovascular. Si tiene presión alta, si tiene diabetes, si tiene consumo, si tiene colesterol alto, si consume tabaco, un dolor en el pecho a los 28 años también es muy raro, porque es raro que tenga hipertensión a los 28 años. No es raro sí que sea una fumadora. Si es una fumadora y tiene un dolor del pecho, ha de depender de cuánto tiempo fuma y cuántos cigarros al día consume, porque también está en riesgo a la cantidad y al tiempo que ha consumido el tabaco. Pero a los 28 años, una mujer común y corriente, es muy difícil que ese dolor del pecho sea por un problema cardíaco. Disculpe, doctor Solís, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿De qué manera ayuda el ejercicio y la rutina a tener una mejor calidad de vida en la enfermedad cardiovascular en la mujer? Eso ya está demostrado, ¿no es verdad? La Organización Mundial de la Salud ha dicho de que el ejercicio, la caminata, la bicicleta y la natación son los mejores 3 ejercicios para la salud cardiovascular. Mínimo 30 minutos todos los días de la semana. O sea, mucha gente tiene un falso concepto de la actividad física, ¿no? Dice, yo hago ejercicio, o sea, yo soy activa, dice, yo soy activo. Camino todo el día en mi casa es grande, subo escaleras, voy al patio, agarro barro, lavo, plancho, pero eso no tiene ningún efecto en la salud cardiovascular por el hecho de que se empieza a quemar calorías después de los 30 minutos, pero continuos. Yo puedo ser muy activo, pero hago actividad física 5 minutos, 10 minutos. Y el organismo está demostrado que recién empieza a quemar calorías más allá de los 30 minutos. O sea que si yo no supero los 30 minutos, no tiene ningún efecto. Muchas gracias, ¿Alguien más, doctor. por favor, que tenga? A ver, gracias, Roberto. ¿Alguien más que quiera pregunta al vivo? Por favor, active su micrófono y su cámara para que pueda hacerlo. En este momento tenemos espacio todavía. Bien, doctor, en la medida del tiempo que ha transcurrido, quiero darle a ustedes las gracias por su participación, por el tiempo que nos abre el doctor Solís. Al mismo tiempo también quiero resaltar todavía que nos sigue acompañando en la sala como asistente en esta ocasión el doctor Wilber, que nos dio su tiempo igual a las 4 en punto. Así que le resumo que la actividad, justamente acabamos de alcanzar a las 600 personas en conexión virtual en línea, y eso nos complace mucho porque creemos que hemos llegado hacia muchas personas en forma real, en forma simultánea, al vivo, y consideramos que esta actividad que hoy en día, que la hicimos justamente como una forma de celebrar un año más como fundación de la carrera y Montero, es algo que se debe repetir porque de esta forma por lo menos llegamos a la gente con cursos continuos de capacitación, seguimos con el espíritu que tenemos siempre, que es educar. Así que en ese sentido, doctor, quiero las gracias nuevamente a usted y a todos quienes todavía que nos acompañan tanto por este Zoom, por las plataformas y por las páginas sociales que se están compartiendo en distintas. Doctor Solís, dale el espacio a usted para que se pueda despedir de esta actividad. Adelante, doctor. Bueno, el que tiene que agradecer soy yo. Muchas gracias, doctor Ronald. Ojalá yo haya colmado las expectativas que tenía la gente en relación a lo que venía con el título de Corazón de Mujer. Como les digo, la intención era esa, es decir, despertar el interés por la salud cardiovascular, que las mujeres saquen de la mente de que se están muriendo más por cáncer de mama, que
o cáncer de matriz que por problema cardiovascular. Entonces no hay que descuidar la salud cardiovascular porque es la principal causa de muerte. Muchas gracias, doctor Ronald. Y un saludo cordial a toda la comunidad universitaria. De verdad que ya estamos extrañando estar en las aulas con nuestros estudiantes. Un saludo cordial para todos ellos. Gracias a usted, doctor, y gracias a todos quienes todavía nos están acompañando. Hay una última pregunta que llegó, así que voy a cortar un poco lo del protocolo, pero se la voy a hacer conocer porque justo estamos en la línea todavía. Pregunta Edgar, ¿las mujeres con hipotiroidismo son propensas a tener enfermedades cardiovasculares? Sí. El hipotiroidismo, todas las enfermedades que afectan a las glándulas endocrinas afectan al corazón. Es decir, el corazón es un órgano muy sensible a cualquier enfermedad. El hipotiroidismo provoca muchas alteraciones a nivel del corazón. Por ejemplo, tiende a crecerse, se infiltra con una sustancia, hace crecer al corazón, produce trastornos eléctricos. El corazón de la paciente, habitualmente el hipotiroidismo es una enfermedad de las mujeres, más que de los hombres. El corazón empieza a latir lento, esa mujer puede tener latido lento, puede tener mareo, cansancio, y habitualmente el hipotiroidismo se asocia a problemas de colesterol. Por lo tanto, el hipotiroidismo a través del problema del colesterol como una enfermedad, como un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, por esa razón, el endocrinólogo habitualmente, además del tratamiento hormonal, siempre solicita la valoración por cardiología, porque estas pacientes pueden tener enfermedad cardiovascular y pueden sufrir un ataque cardíaco. Bien, doctor. Gracias en todo caso por las explicaciones. Gracias por enriquecer toda esta participación. Y también que le resumo que tenemos varios mensajes de agradeciendo por su tiempo, por la información y sobre todo por ser parte de la actividad. En lo personal, igualmente que me sumo por esta actividad que la hacemos, y esto justo de marca que como carrera también tenemos ese espíritu de compartir, no importa si no es presencial como estamos hoy en día haciendo, pero nos acostumbramos a la forma virtual para por lo menos poder acomodar y seguir con ese espíritu que es de compartir conocimiento. Doctor Solís, nuevamente mis agradecimientos a usted, docente de la casa, de la universidad y gran amigo también. Así que gran abrazo a la distancia y a todos quienes todavía están conectados en las distintas plataformas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias.